la selección oficial, pues precisamente es obviamente la joya de la corona de Documenta Madrid, la competición de largometrajes. Se trata hay 15 largometrajes seleccionados, uno fuera de competición, el documental de clausura, y 14 en competición, pues que, como ya he dicho antes, lo que tratan es de reflejar un poco cómo es la vida en este momento, a través de propuestas muy variadas. O sea, hay temas que son recurrentes y que están presentes en varias películas, como es la guerra, o el retrato de una serie de adolescentes, por ejemplo, está presente en 2 o 3 películas, o incluso pues un poco el retrato también de los ancianos, de la tercera edad, que está también presente en la programación. Entonces, bueno, pues son temas que tanto en la sección oficial como en otras secciones también se van repitiendo, pero siempre con distintos puntos de vista. Por ejemplo, si antes he mencionado la guerra, hay nada menos que 6 películas que pueden tener como tema de fondo la guerra, pero cada una está abordada desde una temática, desde una casuística, desde unos planteamientos éticos, estéticos y formales muy diversos y muy diferentes. Bueno, Cartel Land es una película que parece que está salida recién de un informativo o de un medio de comunicación. Cuenta la historia en un pueblo pequeño entre la frontera de Estados Unidos y México, en la cual, para combatir las tropelías de los cárteles, de la droga, los ciudadanos forman un grupo de autodefensa. Paralelamente nos va mostrando también que al otro lado de la frontera, en el lado norteamericano, hay una especie de grupos paramilitares que también tratan de evitar la entrada de los narcos y de los cárteles en Estados Unidos. La visión de la película es bastante pesimista porque finalmente ambos lados de la frontera de alguna forma se cartelizan y generan unos movimientos que son muy parecidos finalmente a lo que pretenden combatir, ¿no? זאת המלחמה הראשונה שלי. אני חשבתי שאני צריך לספר את הסיפור של הפחד, וזו הייתה המלחמה למעשה. אם היו אזרחים, אני צריך להרוג, לא צריך להרוג. אז לא חשבתי, אמרתי, להרוג, כל מי שרואים הורגים. Senseless Voices está construida alrededor de unos comentarios, de unas entrevistas que fueron realizadas a soldados israelitas del ejército de Israel en la guerra de los 6 días. Ahora, obviamente, como manifestaban su estupor de que un pueblo que había sido perseguido, que había luchado por tener su tierra, se viese en una situación en la cual estaba privando a otros de ese derecho, esas cintas automáticamente fueron censuradas, fueron retiradas de la circulación, y por iniciativa del gran escritor Amos Oz, los mismos soldados que en aquella época hicieron aquellas declaraciones son confrontados en el día de hoy a lo que hicieron. Un documental que realmente nos hace reflexionar sobre la inutilidad de la guerra, la estupidez de los humanos en combatirnos, cuando realmente yo creo que sería relativamente fácil poder llevarnos bien. Es la película de inauguración del festival. Es una película muy rompedora porque estamos hablando de un documental musical, pero no de un documental musical sobre la figura de un músico, de los cuales hay muchos y excelentes, sino que realmente es una historia de unos adolescentes franceses que viven en la parte norte, en la zona de Calais, y que se enfrentan en el último año de su bachillerato a la decisión de tomar de qué van a ser de mayores. Y entonces, bueno, lo que tiene de novedoso la fórmula es que en mitad de todos los personajes que aparecen y que son los protagonistas de la película, no solo este grupo de adolescentes, sino sus padres, sus maestros, pues de alguna forma cada uno de los personajes que sigue la película canta una canción que refleja un poco sus angustias, sus esperanzas, sus ilusiones, sus miedos, su pesimismo o sus ganas de simplemente abandonar Calais. El Hotel Europa es una película que narra a través de un lenguaje prácticamente de vídeo doméstico, de VHS, la historia de un grupo de jovencitos, refugiados bosnios en Dinamarca, que como realmente el estatus del conflicto en la época en que se produce la petición de asilo no estaba todavía muy claro,
los meten en una especie de gran ciudad flotante que está ahí en mitad de... no está en tierra, o sea, que pueden pasar a tierra, y lo que cuenta la historia, lo que lo hace realmente original, es que está contada a través de los vídeos que se grababan, las cartas en forma de vídeo que se grababan para enviar a sus familiares que se habían quedado en Bosnia, ¿no? Es una película muy emotiva, sobre todo cuando ves, realmente también tiene de fondo la guerra, aunque no la hemos mencionado como tal, pero sí son las consecuencias que sufren la gente que por no vivir las guerras se ve obligada a refugiarse en otros países. Con mis amigas nos juntamos a tomar el té una vez al mes, desde hace 60 años. He bajado 2 kilos ya, con eso tengo bastante. Oye, vamos a empezar a... Bueno, es un grupo delicioso, es una película que es una joyita, es un grupo de personas mayores, de mujeres mayores, que se reúnen una vez a la semana a tomar el té y hacen un poco a través de sus cotilleos, de sus valoraciones, de sus vivencias, pues nos dan un reflejo de la vida en Chile de hoy, por lo menos de la vida de esa parte de la burguesía chilena. Como aparece ya en el título, estamos ante una película que narra las consecuencias de la guerra, en este caso ya enfocadas vamos a decir, en los soldados que han participado en la guerra y vuelven no solamente con heridas o mutilaciones físicas muchas veces, sino sobre todo con desajustes psíquicos y desajustes emocionales importantes. Entonces, está centrada en un hospital en el cual de alguna forma estos combatientes americanos de la guerra de Irak tratan de recuperarse de sus heridas, no solamente físicas, como digo, sino sobre todo mentales. Bueno, es una película probablemente de las más duras de verse de todo el festival. Cuenta la historia del mayor vertedero del mundo, está en la Unión Soviética, en Moscú. Allí obviamente campan por sus anchas las mafias rusas, pero sobre todo la película, y lo que la hace particularmente dura, es que está centrada en un grupo de niños que vive en el vertedero, viviendo de lo que pueden sacar de ese vertedero. گوید به نوروز که امسال نیاید در کشور خونین کفنان را نگشاید. Otra vez de guerra, en este caso de guerra real. Una de las últimas misiones que tuvo la OTAN en Afganistán, antes de abandonar el país de alguna forma a su libertad, ¿no? Fue la creación de lo que es el Ejército Nacional Afgano. La guerra entre lo que eran los afganos y los talibán, cuando la OTAN abandonó, seguía, y la película nos lleva de la mano de uno de los soldados de la OTAN que formó al Ejército Nacional Afgano a una misión de guerra de este ejército. Es una película que realmente en muchos momentos sientes el peligro que corrieron los cineastas saliendo de patrulla con estos soldados, que por otro lado tienen un gran desencanto. Dicen, nos fuisteis, nos dejasteis a nuestros propios medios y de alguna forma nos dejasteis con todos los problemas que había antes de que estuvieseis ocupando el país durante un montón de años, ¿no? La mirada del silencio es la segunda parte de un díptico que se inició con The Act of Killing, película ganadora del Oscar en el año 2014 y ganadora también en la edición de ese año, en el 90-10, del premio al mejor largometraje documental y el premio del público. Está centrada en los años de la dictadura en Indonesia, y allí eran en Act of Killing eran los verdugos los que de alguna forma representaban las barbaridades que cometieron durante unos años, matando a gente,
representándolas casi con un afán teatral. Y en este caso, Joshua Oppenheimer lo que da es la voz a las víctimas. Entonces, de esta forma completa aquel reflejo que daría Tom Killian, escalofriante, de lo que es una dictadura y la represión durante las dictaduras. Seventh Fire nos centra en una comunidad de indios de Minnesota, como es el tópico, atacados por el consumo del alcohol, las drogas, etcétera, y que como a modo de terapia colectiva recurren a sus ritos ancestrales, a sus formas de cultura más ancestral para superar precisamente toda esta mierda de vida que se les ha convertido vivir en una reserva, ¿no? Bueno, es una de las películas divertidas, una propuesta muy irónica. Yes Men es un grupo de activistas norteamericanos y dan una visión muy divertida sobre uno de los temas que preocupan al hombre de hoy en día, que es el de los cambios climáticos y su relación con la economía, la cultura, etc. Una película de visión muy divertida y muy relajante. Virunga otra vez nos confronta o nos pone en la dualidad de uno de esos parques naturales en el Congo maravillosos, en los que sobreviven especies animales de las cuales ya hay muy pocas en el mundo, y esta visión, vamos a decir, idílica de este parque natural, pues nos la contrarresta con una violencia también provocada por la guerra endémica en el Congo. Un documental importante que ha estado nominado en la última edición de los Oscar, producido por Leonardo DiCaprio, entre otros. L'amour. I think that we have a problem.